Buenas noches. Personalmente, interesante para nosotros y todos los dominicanos la situación de la Procuraduría General de la República y su insistente solicitud ante un magistrado para el reconocimiento de los acuerdos que podrían tener, que ya tienen, la compañía Odebrecht y la justicia dominicana. La sociedad necesariamente siempre tiene algo que decir, porque en todas estas cosas, por más que ustedes lo vean, que los presos, que no, es la cabeza del señor presidente de la República. Es así. Por más presos que en la conclusión de todo vayan a la cárcel, por más personas que vayan a la cárcel, siempre va a ser la cabeza del presidente. Olvídese, necesariamente no quedarán todos complacidos. Obviamente, la Procuraduría está haciendo e hizo todos los esfuerzos para que se haga lo que se debe hacer, que los culpables vayan a la cárcel. Y ya con este conocimiento de hoy, el magistrado conocer la solicitud de la Procuraduría General de la República, las cosas marcharían ya de otra forma. Pero nosotros necesariamente teníamos que invitar aquí esta noche personalmente al doctor Pereira para que nos explique su experiencia con relación a todas estas cosas, pero no solamente de eso vamos a hablar de otros temas que son interesantes también con el doctor Luis Miguel Pereira. En apenas segundos con él obtendremos orientaciones y otras cosas. Esta noche tenemos como invitado al doctor Luis Miguel Pereira. Mi querido doctor, ¿Cómo está usted, hermano? Placer recibirle. Gusto, es mío. Gracias. Doctor, teníamos unos días por tenerle aquí, pero el exceso de trabajo del doctor Pereira a veces no le permite ni en el día ir a su casa a almorzar. Así que va forzado el doctor. Y cuando las cosas son así es que las demandas es muy fuerte. Y cuando la oferta es buena, imagínese usted. Doctor, le iba a hablar al principio del programa. ¿Qué usted cree esto del Tribunal Administrativo? ¿Usted cree que ha sido para bien de la justicia, el Tribunal Administrativo, que no existía antes? Usted dice que exista una jurisdicción administrativa. Sí, sí. Claro, totalmente. En todo país civilizado hay una jurisdicción administrativa especializada que controla la legalidad de la actuación administrativa como un freno a quien ejerce el poder y a proteger a los administrados. Eso existe en toda parte del mundo y los beneficios que se han derivado para el país son múltiples y se van a seguir generando en la medida en que el país madure, se institucionalice. La nueva ley 1307, la ley, que regula las relaciones entre la administración y lo administrado, que establece una serie de derechos y prerrogativas que deben reglar todo el accionar de la administración y que resalta sobre todo los derechos del administrado, y se va adquiriendo la conciencia de que se tienen esos derechos. A diario usted va al Tribunal Superior Administrativo, usted va a ver amparo, usted va a ver recursos administrativos en contra de actuaciones de la administración, y todo eso crea una conciencia no solamente en el ciudadano, sino también en el funcionario público, de que sus actuaciones están regladas y que tienen que sujetarse a la legalidad y que eso tiene consecuencias para la administración y para él. Okay. De manera que eso ha sido un gran avance para el país. Decíamos los otros días, doctor, que la difamación, específicamente al presidente de la República, porque es ante todos nosotros el primero, se ha hecho excesivamente, pero nosotros entendemos que el presidente de la República, con todo su derecho, independientemente de ser el mandatario, él tiene la facultad de llamar a un ciudadano y someterlo para que le prueben X cosas. Eso
ha estado de moda en los últimos tiempos, la difamación, por difamar. ¿Usted se refiere a que hayan sometimientos o No, no, se no, no. refiere al accionar de difamar? Exacto, exacto. No, la difamación se ha convertido en el deporte nacional. Usted toma la radio, usted toma la prensa y Sí. aquí se destripa a cualquiera. No hay honor, reputación, buen nombre, estima, buena fama que esté exenta de ataques, de injurias, de difamaciones. A eso contribuye, primero, la apertura democrática del país. A eso contribuye también el que la libertad de información en su doble vía, tanto el derecho de los medios de recabar, investigar y de transmitir esa información, como el derecho de la ciudadanía de recibir la información, ha ido ganando cuerpo y ha sido ponderada como una libertad sombrilla, de la cual dependen dentro de una democracia otras libertades. Entonces los tribunales se ha ido imponiendo una tendencia de despenalización, de no aplicar sanciones criminales por los delitos de difamación, por lo menos cuando se cometen vía medios de comunicación, los llamados delitos de prensa se le llamaban antes. Y entonces creo que hay un abuso, pero en la vida se opera en ciclo. Y usted verá un ciclo, si vivimos lo suficiente, en que van a empezar las moderaciones de ese derecho. Porque se está llegando al otro exceso, donde entonces no se respete el honor y la consideración de los demás. Y la vida privada, el honor y la consideración son derechos fundamentales que tienen que ser ponderados con el de la libertad de expresión. Que es importante, la libertad de expresión o de comunicación, importantísima, pero no puede haber un ejercicio de libertinaje. Y aquí se dicen vulgaridades, aquí se insulta, aquí se degrada, con prueba y sin prueba. Aquí se tergiversa, aquí se desnaturaliza. Es triste decirlo, pero hay una especie de arrabal degradante. Okay. ¿Han habido ejemplos de condenas para ese tipo de situaciones? Últimamente lo que han habido son básicamente condenas de carácter civil. Usted tiene el caso de Margarita, donde no era por difamación, era por uso de documentos falsos, y lo que el tribunal quiso caracterizar fue una especie de difamación, y lo que terminó finalmente, aunque el caso sigue en la Suprema, fue una condena a $1 millón. Usted tiene el caso de Marino Vinicio Castillo contra el Nani Salazar, que yo creo que es el caso que marcó la tendencia, donde el Nani Salazar pretendía una condenación de carácter penal y lo que hubo fue, creo que una indemnización de $1 millón, $1,5 millones, no recuerdo, ese caso ya es un poco viejo, pero la tendencia en los tribunales dominicanos es la despenalización, que es una tendencia universal, es justo decirlo. Doctor, ya en lo que nos atañe a los dominicanos con la situación de Odebrecht, esta situación de cuando va la primera solicitud del Procurador General de la República ante el magistrado Alejandro Vargas, que definió como complejo, y vuelve a la Procuraduría General de la República, el procurador espera un tiempo prudente, habla con sus asesores, no sé si con lo mismo o se equipó de nuevo para artillarse, para que esto no pudiera fallar. Llega en el día de hoy, o llegó hace días, hoy se toma la decisión. Entonces, algunos de sus colegas dicen que fue inapropiado el procedimiento. ¿Qué usted no puede decir con respecto a eso? Mire, Odebrecht es un tema difícil para la sociedad dominicana, porque en República Dominicana queremos examinar temas serios con las gradas, con las graderías. Recientemente nos visitó un ministerio público, representante del Ministerio Público brasileño. Fiscal. Un fiscal. Y estuvo en una charla, no sé si en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo y resultó decepcionante para muchos de los asistentes que pensaban que iban a encontrar en aquel profesional una especie de mentor para convertir aquello en un micro-meeting contra la corrupción, en favor de la transparencia. Ferreira da Silva. Ferreira da Silva sencillamente le echó un jarro de agua fría al auditorio porque dijo, no, la velocidad de los procesos no va a la velocidad de los medios de comunicación.
En otras palabras, a donde mí, si vinieron a buscar información técnica, seria, pueden venir, pero si esperaban que yo iba a venir aquí a hacer un sainete de mal gusto con el tema de Odebrecht, eso no es así, ese es un tema serio, que hay que manejarlo desde otro punto de vista. Entonces, fíjese lo que pasa. Odebrecht es un tema que a la oposición le apasiona porque obviamente puede redituar para ellos en términos de beneficios, porque usted le pasa la factura con Odebrecht a los gobiernos del PLD y al gobierno que está. Y de alguna manera ellos entienden, y entienden bien, que pueden capitalizar simpatías y se ponen en la palestra, logrando una vigencia que con el discurso tradicional que han tenido no la han logrado. Entonces, a eso súmele los grupos económicos que por una u otra razón adversan al gobierno, y a eso súmele los grupos de presión que también tienen sus agendas. Y entonces usted tiene un concierto donde todo el mundo sataniza a Odebrecht. Y Odebrecht es un tema delicado, hay temas de corrupción importantes que tienen que ser conocidos, pero el Estado de Derecho que rige en el país, que usted le exige al gobierno, también rige cuando se va a llevar un proceso de naturaleza criminal, porque las evidencias hay que recolectarlas, hay que respetar el debido proceso de la gente y hay que llevar un proceso organizado para que no colapse, porque no se pueden llevar los culpables favoritos, hay que llevar los culpables contra quienes aparezca evidencia para para sustentar un juicio más allá de toda duda razonable. Y es como hay que actuar. Entonces, ¿qué hizo la Procuraduría? Hasta donde yo sé, en base a los medios de comunicación. Vamos a hacer el examen no jurídico, vamos a hacer un examen de carácter práctico. Vamos a complacer a toda la oposición y a todos los que dicen que no se debió haber llegado a ningún tipo de acuerdo con Odebrecht. ¿Qué tendríamos? El único ilícito que nosotros le podemos imputar hasta el momento a Odebrecht, hasta el momento, es el soborno. Y el soborno, en el caso de Odebrecht, las personas morales usted no la puede meter presa, sino que usted tiene la multa que sería del doble del soborno, 92 por 2, 184 millones. Las personas físicas de Odebrecht que participaron en esas actividades están en Brasil procesadas o en vías de ser procesadas, lo que significa que usted no puede traer a la República Dominicana para que vuelvan a ser procesadas porque la doble persecución no es posible. Ni lo permite la legislación dominicana, el 69 de la Constitución y los tratados internacionales, ni en ningún país a usted se le juzga 2 veces por un mismo ilícito. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos únicamente a Odebrecht. Odebrecht, según la información que ha aparecido, le va a pagar al gobierno dominicano los 184 millones de pesos, de dólares. Se lo va a pagar. Lo que a usted le tomaría un proceso, porque en ese escenario de no llegar a acuerdo, usted tendría que someter a Odebrecht. Embarcarse en un juicio porque Odebrecht va a pagar a sus abogados, que puede durar 4 o 5 años, y si usted triunfa, usted va a conseguir los 184 millones que en este momento la Procuraduría General de la República ya negoció y obtuvo. Ahora, ¿qué haría Odebrecht? ¿Cooperaría? No, Odebrecht no va a cooperar. Odebrecht se sometería a su proceso criminal. ¿Qué aparentemente hizo el Procurador General de la República? Que le dijo, yo estoy dispuesto a negociar contigo. Dame los 184 millones, pero dame información. Y Odebrecht lo que le ha dicho es, yo lo que no quiero es que tú me lleves a un proceso de carácter penal porque me daña como empresa. Y yo quiero de alguna manera reciclarme, asumir un gobierno corporativo de otra naturaleza y seguir operando en el mundo. Y recuerden que Odebrecht es una empresa insignia en Brasil, poderosa y una empresa que eventualmente va a ser preservada de alguna manera por el Estado brasileño. Entonces, le han dicho, bueno, coopera. ¿Qué le conviene más al gobierno dominicano, al Estado dominicano, al país? ¿Qué le conviene más? Le conviene más conseguir la información, le conviene más la cooperación de Odebrecht. ¿Por qué? Porque nos permite limpiar nuestro ambiente social, porque a nosotros nos interesan los brasileños que delinquieron o los dominicanos que delinquieron. ¿Los dominicanos? Los dominicanos, que son los que contaminan aquí, porque los brasileños contaminan allá. Entonces, ¿qué hizo la Procuraduría? Le pidió autorización ante un juez en virtud del 370.6 para aplicar un criterio de oportunidad, que se puede aplicar porque el 370.6 aplica casos complejos como este, cuando el imputado
está en disposición de cooperar, dar evidencias importantes para perseguir a otra persona, y cuando la acción pública que se prescinde es menos grave que la acción pública que usted va a ejercer. ¿De qué prescindieron? De someter penalmente a Odebrecht. Pero lo mismo 184 millones lo está recibiendo el Estado Dominicano en el acuerdo. Ahora, ¿cuáles acciones va a ejercer? Va a perseguir por soborno, va a perseguir por lavado de activos, va a perseguir por asociaciones de malhechores. Esas últimas dos tienen hasta 20 años de reclusión. ¿Se puede llegar a un acuerdo con esta misma gente? Podría haber, económico. Con los nuevos, Sí. Con los nuevos usted puede llegar a un acuerdo, pero lo que va a pasar en ese acuerdo es que posiblemente la Fiscalía, la Procuraduría tendría que ponderar qué dan ellos por un acuerdo para decir, por ejemplo, 5 años. Pero ¿qué tú me das? Mira, yo te voy a dar 2 senadores o 2 diputados que estuvieron involucrados, por ejemplo. Porque eso es lo que usan los norteamericanos, el plea bargaining. Usted delata, mira, a ti te van a tocar 15, pero si tú cooperas te tocan 5 y usted empieza a cantar. ¿Y qué fue lo que pasó en Brasil? Las delaciones del fin del mundo, las delaciones premiadas, y a todo el mundo lo han ido rebajando. Eso podría pasar aquí. Yo no creo que vaya a pasar, pero podría pasar. Ahora, lo importante que hay que entender es, para la ciudadanía que no es abogada, que no conoce esos tecnicismos, que ese mecanismo alternativo lo permite y lo ordena la Constitución. La Constitución de la República le dice al que representa, al que diseña la política criminal del Estado, que es el Ministerio Público, promueva los medios alternativos de solución de conflictos. Promuévalo, y uno de esos es el criterio de oportunidad. Lo único que establece en los casos complejos es, la única formalidad adicional es que usted tiene que llevarlo a un juez para que lo autorice, y aparentemente se autorizó en el día de hoy. Pero lo importante, porque van a haber abogados que van a hacer el razonamiento, los abogados son argumentadores. Hay una apelación, me dicen. Hay una persona que recusó al magistrado, vi en un periódico, que lo recusó. No sé en base a qué criterio, eso en su momento se decidirá, pero ya el magistrado decidió. Y no creo que haya... Eso no da marcha atrás, doctor, ya. Lo de la decisión del magistrado. Lo de la decisión, bueno, vamos a ver si alguien la objeta o qué pasa, si se objeta o si se interpone algún recurso. Habría que ver, yo todavía no he visto, conozco lo mismo que usted, lo que está en la prensa. De todas maneras, la decisión está ahí, y yo creo que si la Procuraduría consigue información importante que permita procesar a los locales, yo pienso que la sociedad dominicana gana. En el otro escenario, usted se queda con Odebrecht para ir a un juicio donde lo que usted va a conseguir, que es la multa del doble, la esté consiguiendo ya en el acuerdo. Eso lo tiene el procurador de hace 4 meses conseguir. Ese dinero, ¿cuándo llega a la Procuraduría? Tengo entendido que ya tienen una porción, no sé si 20, 30 millones de dólares, pero a mí no me lo crea porque lo he oído en pasillos, no tengo la certeza. Doctor, esto de hacer público los nombres que le aporte Odebrecht a la Procuraduría, eso estaría a menos de 30 días. Tengo entendido que cuando el Procurador General de la República visitó Brasil, una de las cosas que logró fue que ellos adelantaran en el caso de República Dominicana el proveer la información. Entonces yo asumo que en los próximos, no sé, 2, 3 semanas deben empezar a conocerse lo que hay. Yo leí un comunicado de la Procuraduría que vamos decía, a escucharlo, doctor, si usted no, sí, no tengo nos da la ningún oportunidad. problema. Sí, por con favor. mucho gusto. Homologación pues acelera y agiliza la investigación, nos acerca a la justicia, a los sobornados. Entonces, en ese sentido quiero resaltar que este acuerdo incluye un sinnúmero de obligaciones a Odebrecht, que tienen que entregar todos los nombres de los sobornados, pero también tienen que entregar toda la información que esté en sus manos, que incluye desde transferencias bancarias, correo electrónico y todos los documentos que ellos poseen que permitan o que constituyan pruebas para poder someterlos y lograr condena. También me siento satisfecho porque esta sentencia marca un hito en materia de corrupción. Es la primera vez que se logra una condena o una homologación con una sanción a través de la ley de soborno en la República Dominicana.
Y tercero, porque tal cual le había prometido, nos permite a nosotros demostrar que vamos a cumplir con nuestra palabra, que desde diciembre estamos investigando, estamos trabajando día y noche con un compromiso firme de luchar en contra de la impunidad y lograr que todos los corruptos sean sometidos y sean condenados. Quiero también confirmarles que tal cual les dije, a partir de hoy el acuerdo y la sentencia serán de público conocimiento para que todos los ciudadanos, los amigos de la prensa, pues puedan ver lo que se acordó y todas las obligaciones que tiene Odebrecht con la República Dominicana y en particular con el Ministerio Público. Así que la investigación continúa. Tenemos también la buena noticia de que a pesar de que el acuerdo contemplaba 60 días para entregar esa información, la empresa se ha comprometido a entregarla en menos de 30 días. Es decir, que el día 19 de mayo tendremos los nombres de los sobornados para poder proceder como manda la ley. Caiga quien caiga y sin excepciones de colores de partidos o de gobierno. Pueden estar seguros que el compromiso... ¿Qué le parece, doctor? Bueno, yo no había visto esas declaraciones, pero yo asumía que tenía que venir la información porque él ya lo había anunciado cuando regresó de Brasil. Pero él es la autoridad, él es quien conoce, esa es una investigación secreta para los terceros y él conoce las interioridades mucho mejor que nosotros. Pero yo estoy seguro que ellos pueden emplearse y pueden conseguir informaciones interesantes, porque repito, desde el punto de vista de asepsia social, a nosotros nos conviene que se castiguen a los de aquí. A nosotros lo que pasa en Brasil y pase con los brasileños, Brasil tiene su mundo mucho más resuelto que nosotros, pero aquí tenemos que empezar a limpiar el ambiente y hay que ponerle un freno a las inconductas. Y eso, obviamente, él tiene que ponderar ahora, porque no es que ya él le dio el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad en su momento él tiene que dar un auto y motivarlo. Él tiene que ver la prueba y decir, esto vale un criterio de oportunidad. Tiene que ponderarla, porque obviamente si no vale, no tiene sentido que le dé el criterio de oportunidad, porque recuerde que el criterio de oportunidad lo da él como Ministerio Público. El juez solo se lo autoriza. Entonces, él tiene que ponderar y ver. Pero yo estoy seguro que van a salir porque ellos eran los que sobornaban y ellos sí saben a quién le daban. ¿Usted cree que ellos no tienen el temor de arriesgarse a las cosas que le dan a la Procuraduría, como allá en Brasil, que se tienen ese temor bajo juramento? ¿Y temor en qué sentido? En temor en que le hablen la verdad, le den cosas concretas a la Procuraduría y no tenga el temor de que la Procuraduría le caiga encima. Mira, tú me hablaste mentira, no me hablaste cosas concretas. Yo pienso que Odebrecht, que ya cantó en Brasil, no tiene ninguna razón para aquí no cantar, porque este es un país que, aunque Odebrecht ha estado haciendo negocio aquí, este es un país menor para ellos. Menor, o sea, ¿cuál sería el gran temor? A mí no me parece. A mí no me parece. Yo creo que ellos van a dar la información. No puedo decir tampoco que van a dar todo lo que tienen, que hay que confiar totalmente en Odebrecht, pero hay una investigación que yo asumo está cotejando datos y que sirva de complemento a lo que Odebrecht dé, porque también la Procuraduría ha hecho su trabajo. La Procuraduría tiene nombre. Y han intercambiado, como claro. Y la Procuraduría tiene nombre y la Procuraduría sabe quiénes estuvieron en el baile. Okay. Entonces, no son tontos tampoco, y ahí hay un buen equipo, y es verdad que el procurador es joven, pero yo pienso que tiene la mejor intención de hacerlo bien y se asesora. Doctor, ¿usted nos permite irnos a una pausa? Sí, cómo no, con muchísimo gusto. Continuamos con el doctor Pereira. Doctor, la situación del presidente de la República y de la oposición, que decíamos en la introducción que aunque se consiga lo más que se pueda del presidente, Procuraduría, con todo esto de Odebrecht y las acusaciones que le hacen al presidente con Joao y la campaña y el desmentido de su esposa, la gente independientemente no se va a sentir satisfecha con todo lo que se consiga, con todas estas cosas. No, eso es imposible. Yo pienso que va a haber crítica en cualquier escenario. Eso es imposible porque, primero, ese es un tema que se maneja políticamente. La parte técnica, fría del tema, la que yo traté,
en lenguaje llano de examinar en el segmento de hace unos minutos, ese no es el enfoque de la oposición, porque ese no es el enfoque que reditúa. El enfoque que reditúa es decir, nunca debieron haber llegado a acuerdo con una empresa corrupta, había que inhabilitarla, había que someterla, pero la gente no mide consecuencias y no se da cuenta que el mismo Estado de Derecho que existe para tú exigir institucionalidad, para tú pedirle al gobierno que se sujete a la ley, es el mismo Estado de Derecho que tú tienes que observar para llevar los procesos. Pero hay un manejo político del tema. Entonces, si terminan 7, 10 procesados, 15, 20, te van a decir que debieron ser 50 y que el acuerdo pudo haber sido más. Pero es una negociación, no es una imposición. Para usted conseguir, tiene que ceder en algunas cosas, pero hay que esperar a ver qué es lo que hay. Porque también a lo mejor estamos esperando que en Brasil han hablado maravillas. Cuando yo leí, y no han hablado nada, cuando yo leí los acuerdos de Estados Unidos, los dos, el resumen ejecutivo y el más ampliado, yo pensaba que yo iba a encontrar todos los detalles. Ahí aparecen personas importantes designadas por letras o números, porque a los norteamericanos no les interesaba la particularidad por país. A los norteamericanos les interesaba que como parte de ese dinero pasó por bancos norteamericanos, eso implicaba violación al FCPA, que es la ley que condena los actos corruptos en el extranjero. Y sencillamente querían su acuerdo económico y lo lograron. Entonces hay que ver qué extensión y relevancia tiene la información que conecte con República Dominicana. Eso hay que evaluarlo en su momento y ver. Yo creo que efectivamente hubo soborno, no me cabe la menor duda, y debe haber habido un montón de inconductas, pero hay que recabar las evidencias y sustentar los procesos. Lo otro es pasión. Doctor, las cosas buenas, positivas que consiga la Procuraduría con todas estas cosas, evita el propósito y los objetivos de la oposición, políticamente hablando. Si no lo evita, por lo menos valida al presidente y al gobierno en el sentido de que no hay un acto de encubrir y que haya una actuación seria, es una muestra frente a la población, no frente a la oposición, frente a la población sensata, de que el gobierno ha hecho un legítimo esfuerzo por perseguir y sancionar hasta donde le ha sido posible. Por eso es bueno de la declaración que hizo el procurador, lo que entiendo más relevante es que ha dicho que la información se va a divulgar. Okay. Y eso es importante para que la cosa sea transparente. Dijeron muchos, ahí van. Dijeron poco, eso fue lo que me dijeron. Sí. Y yo he logrado ABCD. ¿Se da cuenta? Porque volvemos a lo mismo. Usted quiere que lleven a X, Y y Z, pero no es el que usted quiera, porque usted lo adverse, o porque políticamente es enemigo suyo, porque le caiga mal, o porque sus éxitos a usted lo ofendan. Son aquellos contra los cuales en un régimen de derecho existan evidencia para sustentar el juicio. Con esta publicación que dice el Procurador General, que lo va a decir todo, lo va a mostrar todo, ahí no hay forma de argumentar que escondieron algo. Por eso, porque usted va con la opinión pública podrá constatar Brasil versus lo entregado en República Dominicana. Mire lo que me entregaron y miren con lo que yo estoy procediendo. Okay. Ah, pero te dijeron Mayobané y no lo incluiste. No, Mayobané no estaba en la lista. ¿Usted se da cuenta? Eso me parece importante de lo que ha dicho el procurador en esa rueda de prensa que usted pasó hace unos minutos. Entonces, doctor, los movimientos sociales como Movimiento Verde y esas cosas, que creemos como usted que hay gente buena, hay gente honorable ahí, pero la oposición ha querido sacarle provecho también a esa situación. Mire, el Movimiento Verde para mí es un movimiento legítimo. Legítimo quiere decir que la causa que lo motiva es auténtica. Yo creo que hay desconcierto, hay cansancio, hay fatiga, hay hartazgo en la población, definitivamente. El éxito o la erosión de ese movimiento va a depender de hacia dónde se canalizan esas fuerzas de aquí en adelante. Hasta ahora han sido exitosas. Ahora, si esas fuerzas
se desvían del cauce legítimo de las aspiraciones de la población no política que quiere saneamiento social, entonces termina contaminada y fuera de cauce. ¿No puede existir un protagonista de ellos para insertarlo a una candidatura X? Podría ser, pero usted no la ve muy rápido. Pero yo no veo cuál es la cabeza que va a aglutinar el movimiento verde y se va a convertir, por ejemplo, en lo que ha sido Podemos en las últimas elecciones españolas. No lo veo todavía. No veo quién es ese líder que salga detrás de la cortina que capitalice eso. Pero puede servir de refuerzo para la oposición, ellos no tenían Pero un candidato. si refuerza la oposición, entonces se invalida en la legitimidad de los propósitos, porque el movimiento se tornaría politiquero. Pero en unas elecciones presidenciales del 20, ellos no tienen una candidatura, por alguien tienen ellos que votar. Pero tendríamos que ver si Mayobanex, que sale de su casa con una camiseta verde, porque entiende que lo de Odebrecht es demasiado y tiene que haber un pare, saldría para endosar una candidatura de un partido X. Acuérdese que una abstención, entonces, doctor. Acuérdese que los partidos políticos están muy mal valorados en la población. Entonces el movimiento, cuando se ve un movimiento de carácter social, cívico, frente a una situación crítica que es necesario enfrentar, la motivación que tiene el ciudadano que no es político, el que se levanta todos los días a trabajar, el que quiere educar a sus hijos y que haya seguridad y un mínimo para la realización de sus proyectos de vida, los apoya. Pero cuando vea que se endose a X partido, inmediatamente el movimiento se desinfla y se invalida. Entonces en esa ocasión o en esa situación, el menos malo seguiría arriba siempre. Muy posiblemente, pero lo que le quiero decir es que una vez ese caudal legítimo en sus propósitos, que ha sido exitoso hasta ahora, si no logra un liderazgo propio, que se separe y marque la distancia de los demás movimientos políticos y endose, inmediatamente pierde legitimidad. Decíamos, doctor, que lo mejor que tiene el gobierno actual es la oposición. Se la hace más fácil porque es una oposición que tiene sus cojeras conceptuales, sus deficiencias, el discurso ha sido pobre, ahora mismo no se ve un líder que encante, no lo hay, pero la mejor muestra fueron las elecciones pasadas. Y ha habido, mire, en condiciones normales, con lo que hemos vivido y con las situaciones que se han que han aparecido, con los temas de corrupción, con los temas de Odebrecht, y con cierto asomo de división en el partido, eso lo hubiese capitalizado cualquier líder político promedio. Y no han capitalizado porque el equipo contrario tiene sus deficiencias, o los equipos La contrarios. única coyuntura que han tomado es Odebrecht. Es la única bandera, fíjese que en esa bandera han coincidido todos. ¿Y si se le cae esa bandera, doctor? En la medida que esa bandera vaya saliendo de agenda, en la medida en que, porque se van cayendo cosas, se decía que la campaña la había financiado, ya hay una declaración que dice que no, entonces, porque también aquí se hace una declaración y en la traducción retuercen. Y no se quiere enfocar el tema con objetividad. Si dijeron sí, es sí, y que caiga el que tenga que caer, pero si es no, no hay por qué cambiar el no por el sí, porque entonces pierde seriedad. Y pierde seriedad no para el que es un activista de un movimiento, pierde seriedad para la clase media, para la gente conservadora que no sale de su casa y que al final es quien decide elecciones. Porque acuérdense que para las elecciones del 20 faltan 3 años y medio. En 3 años y medio pasan muchas cosas y las agendas cambian mucho. Entonces falta mucho millaje por recorrer. El tema también, Mayobané, porque estamos hablando de política pura ya, de la ley de partidos. Es indispensable, doctor. Es indispensable, pero mire qué interesante. La ley de partidos nunca se ha aprobado porque ninguno de los partidos políticos han querido la ley de partidos. No la ha querido el que está en el poder arriba. No la han querido ninguno, ni los que están abajo ni los que están arriba. Bueno, por lo menos la oposición, cuando está en tercera base para el asunto
Se devuelven. Se devuelven. Sí. ¿Usted sabe por qué, Mayobané? Sí. Porque la ley de partidos, y esto es bueno que lo hablemos para que la gente entienda, la ley de partidos implica meter en cintura a los partidos políticos. ¿En qué tema? Origen de los fondos, uso de los fondos, rendir cuentas, limitación en el empleo de los fondos. En este país, en este momento, ninguno de los partidos políticos está en condiciones de rendir cuentas sobre los fondos millonarios de carácter público que recibieron. Usted recuerda que con la última reforma se asignó un porcentaje del 0.5 en periodo electoral y 2.5 creo en periodos no electorales. Eso es un montón de plata y no están en condiciones Casi 1.000 millones de de rendir pesos. cuenta. No están en condiciones de rendir cuenta, Mayobanex. Ni los grandes ni los pequeños. Entonces, cuando viene la verdad, cuando usted ve el comportamiento de los partidos, da la sensación de que son los gobiernos respectivos que han habido los que no hacen la ley de partidos. No, hay que ser honesto con el tema. Ninguno lo quiere porque implica llamarlos a capítulo. Porque el negocio de la política es un gran negocio. En el desorden a todos les va bien. Si viene una buena ley de partidos, esa ley va a ser muy buena para la democracia, pero mal negocio para los partidos políticos. ¿Usted cree que llegaría ese momento, doctor? Yo no creo. Usted verá que cuando llegue la hora de la verdad, lo que va a salir es un adefesio. Yo quiero la mejor ley de partido. Yo estoy de acuerdo con las sugerencias de Finjo y con la de participación ciudadana. Los partidos políticos que tenemos hoy en día en el estadio actual de la sociedad dominicana no resisten una ley de partido político con el deber ser, no la modelo, no la resiste. Doctor, sumamente complacido. El placer es mío, siempre a sus órdenes. Agradecido de la invitación del doctor Luis Miguel Pereira, que de verdad es una satisfacción 100%. Buenas noches.